Listo. Hoy nos toca, mis amados, comenzar nuestro curso de crecimiento espiritual. Este curso consta de 10 visitas. Es un curso de 2 créditos en donde pues vamos a tardar 10 visitas. La clase está trazada para 10 lecciones. Son 10 lecciones que están en el documento en PDF que les compartí. Allí en el tablón de la clase de crecimiento espiritual, ahí está el documento. Usted solo le da clic ahí, sea con su celular o con su computadora o tablet, y inmediatamente pues le da la opción de descargarlo. Entonces ahí está el documento. Hemos tratado de salvar pues el 90% del contenido de cada lección, ¿verdad? Hemos tratado de poder plantear en las diapositivas el 90% de cada lección para que no quede nada relevante sin abordamiento, ya que mi estilo es abordar la mayor información relevante posible de cada lección, y así pues el alumno no quede con preguntas o no quede pues totalmente informado. Ese es mi propósito, ¿verdad? Y si hay algo pues que no comprende, pues usted me lo escribe o me manda una nota de audio y yo con gusto le voy a responder. Oramos, amados hermanos, para que esto sea puesto en manos del Señor. Padre, en esta noche te damos las gracias. Gracias, Dios, por este hermoso privilegio. Gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, nos hacemos a un lado y te cedemos el control a ti. Que seas tú siempre nuestro Maestro perfecto y nosotros los discípulos, Señor, que tratamos de repetir tus palabras. Pongo la vida de todos los pastores que están, Señor, conectados y que están matriculados en este instituto, la vida de todos los hermanos, líderes, obreros, Señor, en tus manos están, Padre, sus familias, trabajos, sus finanzas, todo lo que hacen está en tus manos. En el glorioso nombre de Jesús te entregamos este espacio. Amén. Bueno, crecimiento espiritual. Vamos a ir entrando entonces con la descripción de algunas cosas importantes antes de ingresar a la clase, ¿verdad? Esta clase está compuesta por 3 unidades. La unidad 1 comprende las descripciones del crecimiento espiritual. Eso está entre las páginas 11 a la página 40. Comprende las lecciones siguientes. Lección número 1, Dios quiere que crezcamos. Lección número 2, Jesucristo, un ejemplo de crecimiento. Lección número 3, ilustraciones de crecimiento. Ahí están las páginas donde se ubica el título o la lección, obstáculos y facilidades para el crecimiento espiritual. Esa es la lección número 4. Vamos a ver la unidad 2, que tiene como titulación Progreso en el crecimiento espiritual. Tome nota de estas palabras: progreso en el crecimiento espiritual, ubicada en las páginas 53 a la 80. La lección, comprende 3 lecciones. La número 5, motivaciones para el crecimiento, página 53. La lección número 6, elementos formativos del desarrollo espiritual, página 66. Y lección número 7, verdades fundamentales, está en la página 80. Vamos a la unidad 3, pruebas de crecimiento espiritual, página 94 a la 123. Lección número 8, evidencias del carácter cristiano. Esta es una lección muy bonita. Número 9, evidencias de un ministerio provechoso. Esa es otra lección muy fundamental.
Y la número 10, evidencia de transformación espiritual. Estas tres últimas lecciones son muy trascendentales para comprender el grueso de la clase. Entonces vamos ingresando prontamente a la unidad 1, descripciones del crecimiento espiritual. Recuerde, vamos a estar disertando en todo lo que es esta temática, cuáles son las descripciones del crecimiento espiritual, en qué dirección debe de ir el crecimiento espiritual y cuáles son todos los elementos fundamentales e importantes que comprenden el crecimiento espiritual de acuerdo a la unidad 1. Vamos con la lección número 1. Dios quiere que crezcamos, ¿verdad? Y ahí está la ilustración de una plantita que va en crecimiento, ¿verdad? Así somos nosotros, amén. Algunos se convirtieron hace 3 meses, 5 meses, 2 años, 1 año, 4 años, y algunos nos convertimos hace 30 años, otros 40, etcétera, etcétera. Y déjenme decirle que siempre estamos en proceso de crecimiento. Siempre estamos en proceso de crecimiento. La mayoría de los padres y de las madres observan ansiosamente el crecimiento de sus hijos, señalan y comentan con orgullo cada nuevo signo de crecimiento que se produzca. También los niños ansían el día en que sean mayores. Luego son lo suficientemente desarrollados como para aceptar sus plenos derechos y asumir sus deberes en el seno de la familia. Tanto que desde el punto de vista de los padres, como el de los propios niños, nada hay más triste que una falta de crecimiento normal. O sea, está en el ser humano el anhelo y el deseo de crecer. No sé si a usted le pasó, pero a mí sí me pasó. Cuando yo era niño, me ponía la camisa de mi papá, los zapatos de mi papá, la gorra o el sombrero que él usaba, y yo decía, yo voy a ser como mi papá. Porque el anhelo es crecer. Estamos hablando dentro de lo que es la vida natural, ¿no? O sea, los padres están muy de cerca tomando en cuenta y observando y contemplando el proceso de crecimiento y cada señal que brinda el niño en su etapa de crecimiento, los padres van tomando detalle acerca de todo eso, ¿verdad? Porque ese es el anhelo, amén, de los padres, ver que los hijos crezcan. O sea, este interés está en la vida de todos los seres humanos porque es parte del ciclo que debemos cumplir, nacer, crecer, nacer, crecer. Entonces, eso está en el ADN de todos los seres humanos, crecer. Amén. Lo mismo cabe decir cuando aplicamos lo anterior a la vida espiritual. O sea, en la vida natural debemos crecer. Debemos crecer en estatura, debemos crecer en conocimiento educativo secular, debemos crecer en profesionalismo, debemos crecer en lo que es la parte sociológica, o sea, personas sociables, debemos crecer en el intelecto, debemos crecer como padres de familia, debemos crecer como hermanos, debemos crecer como hijos. O sea, es un crecimiento secular en todas las direcciones. En todas las direcciones debemos crecer. Amén. Debemos crecer. Pero esto que estamos contemplando, debemos también trasladarlo a la vida espiritual. Pero fíjese que en la vida espiritual, Dios quiere una comunión siempre creciente con nosotros. Dios quiere una comunión creciente, no una comunión estancada, no una comunión a medias, sino que la quiere creciente, o sea, progresiva, evolutiva, avanzando. ¿Ok? Esa es
lo que Dios quiere de nosotros. ¿De qué sirve que alguien reciba a Cristo Jesús y se quede pues toda una vida recibiendo discipulado? Como dijo el apóstol Pablo, están siempre aprendiendo y nunca terminan de aprender. Entonces, el creyente debe de avanzar en el crecimiento. Y nosotros, los pastores del Señor, amén, los que estamos frente a una congregación, debemos de motivar y al mismo tiempo exigir al pueblo de Dios que avance en el crecimiento, que no se conforme con que aceptó al Señor, que Dios lo perdonó y todo eso, y ahí se quedó por toda la vida. No, debemos de tener una comunión con el Señor creciente. Ninguna persona en el cristianismo podrá tener un crecimiento espiritual si no tiene una relación con Dios creciente. También el hombre la desea y se siente perdido si no cuenta con ella, aun cuando no entiende ni sabe qué es lo que necesita, busca esta relación con Dios. Bueno, ninguna forma de crecimiento espiritual podrá suscitarse si no es a través de una relación personal con Dios. Debemos comprender lo siguiente: como los hijos crecen conectados con el Padre y la Madre, así crecen los hijos espirituales conectados con Dios. No puede haber una relación distante, no puede haber una relación a medias, no puede haber una relación mediocre con Dios y pretender estar creciendo. Es imposible. Hay parámetros, hay factores, hay lineamientos, hay mandamientos que Dios establece para que nuestra relación con Él sea saludable. Y para esto nosotros estamos aprendiendo, conociendo la palabra del Señor, amén, para que nosotros podamos mostrarle al pueblo de Dios que no solo basta con aceptar, que no solo basta con ir al culto, que no solo basta, amén, con ofrendar o con diezmar. Se necesita crecer a través de una relación personal con el Señor. Dios quiere que crezcamos, vamos avanzando. El crecer es divertido pero difícil. Todos recordamos felices circunstancias cuando alcanzamos la edad adulta. Tampoco podemos olvidar las dificultades que tuvimos. O sea, crecer no es fácil. Es divertido porque es una etapa son etapas de niñez que se van atravesando, pero no es nada fácil. ¿Por qué? Porque es una etapa formativa en donde muchas veces fuimos disciplinados, muchas veces fuimos corregidos con vara, y eso no era o no ha sido ni fue nada fácil. ¿Pero qué? Era parte de eso. Muchas personas dicen, bueno, yo le doy gracias a mi mamá porque siempre tuvo la correa o la vara para enderezarme, porque yo reconozco hoy que soy adulto que era bien rebelde cuando era bien niño. Entonces yo necesité de eso y gracias a Dios, dicen, soy lo que soy. Una persona que respeta a sus mayores, una persona sociable, una persona, o sea, todo eso fue parte, ¿verdad? Y el mismo el apóstol Pablo lo enseña, que la disciplina al momento no es fácil, pero tiene frutos. Entonces, crecer fue divertido, es divertido, pero no es nada fácil. Este curso, conforme el Espíritu Santo lo utilice para enseñarle, le podrá ayudar a crecer. Puede esperar que sea un verdadero desafío. O sea, todo lo que se imparte dentro del contenido general de las Escrituras es movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mueve a hombres con grandes capacidades teológicas, con grandes capacidades intelectuales, para elaborar estos documentos cristianos y que nos puedan servir a nosotros para poder instruir, para poder iluminar, para poder edificar, para poder plantar en el corazón del pueblo de Dios y de sus siervos el propósito de Dios para todos nosotros. Y vuelvo y repito, el propósito de Dios es que el pueblo del Señor tenga una relación
o una comunión creciente con el Señor, dinamizada y movida por una búsqueda activa, por una búsqueda vital, amén, vívida en la presencia de Dios, y así el creyente podrá ir avanzando, avanzando en este camino. A medida que crezca, tomará cada vez más clara conciencia de nuevos derechos y de mayores obligaciones y deberes en la familia de Dios. Dios no simplemente nos perdona, nos limpia y nos redime de nuestros pecados y empezamos a crecer como bebés, como niños en el Señor, pero al mismo tiempo nos concede o nos delega deberes. ¿Y cuál es uno de los deberes que todo el pueblo de Dios debe de guardar? Pues leer la Biblia, ¿verdad? Debe de leer la Biblia, debe de tener contacto con la palabra diariamente para que esa llamita en el corazón del creyente nunca se apague, ¿verdad? Sino que se mantenga flameante. Todos nosotros deseamos que tal cosa ocurra, que el siguiente versículo de las Sagradas Escrituras sea nuestro lema. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Eso está en 1 Corintios 13:11. Ese es como un parafraseo del apóstol Pablo, que está resaltando su etapa de niño y actuaba, hablaba, pensaba y juzgaba como un niño, o sea, una persona inexperta, una persona neófito, una persona carente de madurez espiritual o de madurez como persona, pero cuando ya fue hombre, dejó todo lo de niño. O sea, las etapas van pasando. Amén. Nosotros no podemos quedarnos toda la vida con un Pepe espiritual. Tenemos que ir abandonando las etapas, tenemos que ir avanzando a la madurez espiritual, que es la medida perfecta en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces eso nos dice el apóstol Pablo, que llegará un momento en la vida de todos nosotros, o ya pasó, o ya llegó, o en la vida de aquellos que usted está pastoreando, o que yo estoy pastoreando, que actúan como bebés espirituales, y que a medida que pasa el tiempo irán entrando en las diferentes etapas previas a la madurez cristiana, que por supuesto eso se alcanza caminando con Dios debidamente y cumpliendo los deberes cristianos, ¿verdad? Como son congregarse, orar, santificarse, guardarse para Dios, leer las escrituras, equiparse, formarse, capacitarse. Eso, todos esos insumos tienen como, producen un crecimiento sustancial y muy satisfactorio, ¿verdad? Y como la plantita que miramos en la ilustración va creciendo y está bien aporcadita y todo, y si le van aplicando los insumos y recibe su agua y su sol a tiempo, eso será una planta muy grande, ¿verdad? Entonces ese es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a ver, pues en la creación, ¿verdad? Ahí está en su documento, explicar a los demás por qué Dios creó al hombre. Bueno, varias veces Dios suspendió el proceso de la creación del mundo para contemplar su propia obra, y cada vez vio que era bueno. O sea, hizo lo que hizo en el día 1, hizo la luz y todas las cosas que hizo en el día 1, y dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. Entonces Dios mismo, amén, supervisó su obra en un día. Al sexto día Dios creó al hombre de acuerdo a lo planificado. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, según Génesis 1:27. Usted, pues, con su tiempo podrá ver la cita bíblica allí en su casa después que suba a la clase. Entonces, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. A imagen, porque el hombre
tendrá la capacidad de perdonar. A semejanza, el hombre tendrá la capacidad de comunicarse con Dios. Por eso lo hizo a imagen y a semejanza. Tomen nota de esto, a imagen y a semejanza. No tomó un mono y sacó la imagen de allí. No tomó un elefante y sacó la imagen de allí. No. Fue a imagen de él. O sea, nosotros somos el reflejo de Dios en este mundo. Dios no se refleja como persona a través de los animales. Dios se refleja a través de los animales y lo demás como un Dios poderoso creador. Pero como persona, a imagen y a semejanza, los hombres somos reflejo de Dios. ¿Ok? Los hombres somos reflejos de Dios. ¿Dónde se ve usted su reflejo? En un espejo. En un espejo usted se ve quién es. Y peor, y es más si es de cuerpo entero. Entonces, Dios creó al hombre a imagen y a semejanza, con la capacidad de poder tener un intelecto, con la capacidad de poder amar, de poder perdonar, de poder crear, de poder dirigir, de poder gobernar, de poder ser el representante digno de Dios en la creación. ¿Ok? En la creación. Entonces Dios pudo ver de nuevo su obra y vio que era muy buena, según Génesis 1:31. Sin el hombre, la creación era incompleta. La creación del hombre completó el plan de Dios. Por medio de la comunión entre Dios y el hombre, satisfizo una necesidad básica de este último. O sea, ¿cuál era la necesidad básica del hombre? Estar en contacto con Dios. Por medio de esta comunión el hombre podrá crecer en Dios o podría crecer en Dios, glorificarlo y completar el propósito de su creación. Entonces, ¿para qué fuimos creados? Fuimos creados para la alabanza de su nombre. Fuimos creados con el propósito de ser representantes del Señor aquí en la tierra. Ese fue el propósito que Dios tuvo cuando nos creó, cuando creó al género humano. Entonces, comprender al 100% quiénes somos y por qué fuimos creados, eso nos motivará, amén, para crecer espiritualmente. Y ese crecimiento espiritual se va a manifestar en nuestro exterior, porque nuestro exterior dicta quiénes somos por dentro. Si nosotros estamos creciendo internamente como hijos de Dios en el espíritu, creceremos también en lo material. Así como dijo el escritor, amado, espero que seas, no recuerdo el texto, pero dice, así como prospera tu alma. O sea, la prosperidad del alma es crecimiento. Amén. O sea, el alma del hombre no puede colocarse las mejores joyas o las mejores ropas. No. Ese no es un éxito, eso no es una prosperidad. La prosperidad del alma es tener una relación viva con Dios. Es estar en crecimiento, no estancada. Es estar en crecimiento, es congregarse todos los días de culto, es ir a la oración, es leer la palabra del Señor, es el evangelismo, es vencer al pecado con el bien, es estar fiel al Señor, etcétera, etcétera. Ese es un crecimiento espiritual. Por lo tanto, este crecimiento espiritual se podrá llevar a cabo con una relación con Dios. Así como Dios se propuso poner al hombre en el huerto del Edén, culminar su creación con el ser humano, así se propone Dios en Cristo formar crear una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero ese punto de partida, ese es un punto de partida, ese no es al haber alcanzado el todo. Nacer de nuevo es el punto de partida, como cuando nacimos físicamente, fue el punto de partida para nuestra vida física. Nacer nuevamente en el Espíritu es el punto de partida para nuestra vida espiritual. Avanzamos de la caída a la redención. Desgraciadamente, la historia de la creación no termina con el cumplimiento del hombre. Amén. Gracias, Pastor John. Gracias. Entonces, la creación no termina con el cumplimiento del hombre, el glorioso propósito que Dios tuvo para con él. Debido al pecado, el hombre cayó y se vio impedido de tener una comunión con Dios y de glorificarlo. Mira, hay algo importante que nunca debemos olvidar y que debe estar firme en nuestros corazones. El pecado destruye, el pecado divide, el pecado desgarra, el pecado separa, el pecado contamina, el pecado pudre. Jamás, en ningún punto de la historia, Dios vio el pecado como algo bueno. Jamás. Siempre lo vio como algo detestable. ¿Por qué? Porque fue la causa de la desgracia humana. El pecado trajo la muerte a la vida de los seres vivos, a la vida del hombre, a la vida de las plantas, a la vida de la creación, a toda la vida que Dios puso en aquel momento, ¿verdad? Cuando creó todas las cosas. Entonces, hay algo que eso debe estar claro en nosotros. El pecado arruina todo, ¿verdad? Los pensamientos del hombre cada vez se alejaron totalmente de Dios. Sus deseos lo apartaron de Dios. Sus acciones a menudo fueron ofensivas a Dios. El pecado arruinó al hombre, impidiéndole la comunión con Dios, que era justamente el propósito que Dios tuvo al crearlo. Muchas personas quieren venir a la iglesia, amén, quieren venir a la iglesia e imponer su estilo de vida de pecado. Cantan, danzan, ayunan, oran, se congregan, pero no abandonan su estilo de vida pecaminoso. Entonces es imposible que haya un crecimiento integral si el corazón no ha sido redimido. En aquellos tiempos, en los tiempos del Señor, los fariseos eran personas tan justas y tan cabales con la ley, que todos los judíos decían: si habrán dos espacios en el cielo, o dos lugares, o dos personas en el cielo, una de ellas será un fariseo, el otro no se sabe. Ellos mismos se veían incapaces de superar la justicia de los fariseos, pero Jesús les dijo que ellos solamente eran religiosos por fuera, que por dentro eran como un sepulcro, ocupado, por supuesto. Entonces, muchas personas, amén, quieren venir a la iglesia y servir al Señor y servir en el altar, pero sus corazones, sus acciones, hermanos, son ofensivas al Señor. Y eso no se puede permitir. Por eso yo motivo a los pastores: enseñemos la palabra de Dios. Enseñémosle esto a la iglesia. Hermanos, este curso de crecimiento espiritual es fundamental que un pastor lo pueda enseñar a su congregación, como lo pueda hacer con las capacidades que Dios le dé. Amén. Para que la iglesia despierte, para que la iglesia entienda que no solamente es culto, porque usted puede tener una iglesia que le llegan 50 las 4 veces en la semana al culto, pero el asunto es observar y determinar si están creciendo espiritualmente, ¿verdad? Entonces es importante entender esto, que el pecado arruinó la creación, destruyó la comunión que el hombre tenía con el Señor y muchas cosas.
O sea, y lo peor de esto es que introdujo la muerte a la vida. Pero, aquí está el pero Dios amó al hombre, como dice Juan 3:16, y proveyó de antemano un plan de salvación. El plan de Dios consistió en restaurar la destruida comunión, valiéndose del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Dios envió a su propio Hijo a morir por el hombre, para redimirlo y reiniciar la comunión perdida. El objetivo fundamental, el objetivo primordial de Dios es salvar al hombre. ¿Por qué? Por el profundo y perfecto amor que Dios tiene por el hombre. Cuando Adán y Eva fallaron, Dios tenía ya el plan de rescate para el ser humano y lo mostró cuando se acercó a Adán y lo encontró cubierto y le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y ya se descubrió el pecado de Adán. Entonces Adán había cosido unas hojas y se vistió él y se vistió su esposa. Pero vemos a Dios que sacrificó un animal y de la piel del animal hizo vestiduras, hizo túnicas para cubrir la desnudez de ellos, porque ya tenían la conciencia que estaban desnudos y se sentían avergonzados. Entonces vemos dos cosas en ese párrafo. Número uno, el hombre tratando de tapar su pecado, tratando de resolver su pecado, cosa que no lo puede hacer por mérito propio. Y número dos, vemos a Dios interviniendo en la vida espiritual del hombre y muere una víctima vicaria, muere para que esa muerte cubra el pecado de los hombres, pues proveyendo su piel, esto es, un animal que fue sacrificado. Eso tipificaba, amén, eso tipificaba la muerte vicaria. Ahorita le explico, la muerte vicaria de Cristo en la cruz por nosotros. La palabra vicaria viene teniendo un significado, muerte por reemplazo. O sea, en este sentido, Cristo es nuestro representante vicario. Cristo murió en lugar de nosotros. Cristo murió en lugar de nosotros para hacernos justicia de Dios en él. De la única forma que podíamos nosotros restaurar nuestra relación con Dios era a través de la muerte vicaria de Cristo. Entonces Dios prefirió sacrificar a su Hijo unigénito que todo el género humano fuese destruido. Entonces allí vemos nosotros, amén, en ese párrafo bíblico, que los hombres tratan de reparar su pecado, pero no pueden. Lo podrán tapar, pero es como tapar un muerto. A los 4 días ya se dan cuenta que hay un muerto. Entonces, el único que puede redimir, que puede expiar, que puede limpiar nuestros pecados, se llama Cristo Jesús, porque Él pagó el precio perfecto en la cruz del Calvario. Vamos avanzando. Ahora estamos de la caída a la madurez. Objetivo, leer Efesios 4:13 y señalar la meta del crecimiento espiritual. La madurez puede ser definida como el estado de haber completado por medios naturales el proceso de crecimiento y desarrollo. Otra definición sería perteneciente a una condición de pleno desarrollo como persona de edad madura. Como habremos de ver, los procesos naturales que llevan a la maduración pueden ser obstaculizados o facilitados. El ministerio de la Iglesia de Jesucristo es el de ayudar a todo creyente a ser una persona madura a semejanza de Jesucristo. Los procesos naturales en que el hombre, en que todos nosotros nos vemos para madurar, son procesos difíciles. A veces nosotros mismos obstaculizamos nuestro proceso de madurez.
cuando no soltamos aquellas cosas de niño. A veces queremos que todo mundo que nos ande felicitando, o que todo mundo esté pendiente de nosotros, o llamar la atención de todas las personas para que se acerquen a nosotros. Esas son cosas de niño. Amén. Todo debe de tener cumplir su ciclo. Lo de niño, lo de adolescente, lo de preadolescente, lo de joven, lo de hasta llegar a la edad madura. Cuando llegamos a la edad madura es cuando ya no necesitamos que nos anden, pues qué, llamando, por decir así, para hacer cumplir nuestras obligaciones. Nuestros compromisos los cumplimos porque somos personas maduras, porque entendemos los niveles de responsabilidad, tanto en la vida natural como en la iglesia. Y la vida misma nos provee los mecanismos para madurar. El conocimiento educativo, secular, las experiencias de la vida, las derrotas en la vida, las victorias en la vida, los buenos consejos de buenas personas influyentes. Eso ayuda a madurar, mis amados hermanos, así como Jetro, amén, aconsejó a Moisés lo que debía hacer. Eso le ayudó. Eso le ayudó al profeta a poder resolver esa situación, y pues el que agarra consejo, como dicen el dicho, llega viejo. Entonces, pero en la iglesia es el activo que trata de proporcionar todos los insumos necesarios para el crecimiento. Amén. Todos los insumos. En la iglesia se convoca a orar, en la iglesia se convoca al ayuno, en la iglesia se convoca a los cultos, en la iglesia se convoca a los seminarios, en la iglesia se convoca a los congresos de la palabra, a los institutos bíblicos, a los seminarios bíblicos, a las universidades cristianas. La iglesia tiene departamentos de consejería, tiene departamentos de mentorías, discipulados, escuela dominical de niños, escuela dominical de adultos. La iglesia es el activo dinámico funcional para que todo creyente tome de ello, participe de ello y crezca. Si el creyente, amén, no se congrega, se pierde un mes del culto, ¿cómo va a crecer? Si el creyente no va a la oración matutina, ¿cómo piensa crecer? Si el creyente no va al culto de enseñanza, ¿cómo piensa crecer? O si va cada 8, se volvió un cada 8, ¿cómo piensa crecer? Entonces, la iglesia sigue dando, amén, la iglesia sigue proveyendo, pues con 2 o 3 nos vamos a la guerra, pero la iglesia sigue. Ahora, unos van a crecer y otros se van a quedar enanos. Entonces, nosotros debemos de ser claros y contundentes con esto. Porque siempre hay gente que se queja, pastor, ¿por qué solo pone a fulano, a fulano? Pues hermano, yo a ti no te veo en la oración. Yo no a ti no te miro en los cultos de enseñanza. Yo no te miro en nada. Yo solo te veo los domingos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo va a crecer una persona así? Amén. Siempre estará estancado, y ese no es el propósito de Dios. Ese no es el propósito de Dios. Qué lindo fuera que todos los que vienen a nuestra congregación, que todas las ovejas que se congregan con nosotros, puedan comprender esto, que dentro de la iglesia está el insumo para crecer espiritualmente. Si llegamos a la iglesia para estar sentados en una banca por la eternidad, vendrá el rapto y nos quedaremos sentados. Pero si llegamos a la iglesia para convertirnos en parte del organismo vivo, porque hay algo importante, la iglesia es un organismo vivo sobre una organización. Entonces, el organismo vivo está funcional. Por ejemplo, sus brazos, sus manos, sus dedos, sus pies, sus piernas funcionan. Ese es un organismo vivo. Entonces, la iglesia debe de comprender eso, tomar los insumos que la organización da, amén, para que este adorador pueda crecer.
Mientras más nos aproximamos a ser como Cristo, ese debe de ser, esa es la meta, ese es el parámetro, esa es la vara de medir, Cristo, más cumplimos el propósito que Dios tiene para nuestra vida y más lo glorificamos. Amén. O sea, pero no es fácil. No es fácil querernos parecer a Cristo. Porque recuerde que venimos del pecado. Teníamos una naturaleza adámica. Y vinimos al Señor y el Señor puso su naturaleza divina en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, estamos luchando, como dijo el apóstol Pablo, estoy luchando contra mí mismo para no hacer lo que piden mis miembros que haga. Pero ¿qué sucede? Es una determinación crecer, así como ustedes se han determinado a estudiar, así como ustedes se han determinado capacitarse, equiparse, porque no todo es espíritu. Amén. No todo es espíritu, también está la palabra. Y la palabra es el agente activo de Dios que crea la nueva criatura dentro de nosotros. Y solo a través de ella podremos ir abandonando aquellas cosas de la vieja levadura y irnos convirtiendo en nueva masa sin contaminación. Vemos ahora por qué es tan grande el deseo que tiene Dios de que todo creyente crezca espiritualmente, para que llegue a ser un hombre íntegro a semejanza de Cristo. A la iglesia todo el mundo quiere llegar y algunos quieren llegar pues a pasar el tiempo, otros a otras cosas, pero los que llegan a buscar de Dios son los que entienden esta palabra. El crecimiento espiritual es la más elevada meta que Dios espera en la vida de todo creyente. Nuestro Padre Celestial anhela ver cualquier indicio de desarrollo en nuestras vidas que tienda a un crecimiento espiritual. Esta fue la exhortación que pronunció el escritor de la carta a los hebreos. Dijo: hermanos, a estas alturas ustedes ya deberían ser maestros, pero todavía son niños que necesitan leche espiritual. O sea, Dios quiere ver en nosotros crecimiento. Pero no es Dios que va a venir y nos va a tomar de la mano, vengan a crecer, vengan, no. O les va a hablar a través de una zarza ardiente, es necesario que crezcan. No, en la palabra está, que crezcáis en el conocimiento de Cristo, dice el apóstol Pablo. O sea, hay que crecer, es importante crecer. Entonces, recuerde, el crecimiento espiritual es la más elevada meta que Dios espera de todos nosotros. Vamos a ver la otra, el deseo del crecimiento del hombre. Explicar la razón por la cual ningún hombre puede hallar completa satisfacción a su necesidad de crecimiento, a menos que se encuentre con Dios. Hay en lo profundo de cada hombre un verdadero anhelo por descubrir su razón y su propósito de ser. Gran parte del desasosiego que afecta a la gente lo provoca la búsqueda de hallar sentido a la vida. Muchas personas se preguntan: ¿quién soy? ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Incluso muchas personas están en la iglesia y dicen: ¿qué voy a hacer yo en la iglesia? ¿Cuál es mi función dentro de la iglesia? El primer factor que debemos comprender es que hay que crecer. Porque hay personas que se equivocan y llegan a la iglesia y piensan que Dios ya les va a dar un ministerio de la noche a la mañana. Yo cuando me convertí a Cristo, que fue en 1994, me fascinaba la enseñanza. Todos los cultos de enseñanza, yo era el primerito que estaba. El culto era a las 7, yo estaba a las 5 de la tarde en el templo. Me sentaba en la esquina de la primer banca, porque en aquellos tiempos eran unas bancas de madera grandotas.
y yo me sentaba en la mera esquina para estar cerca del pastor. Cuando empezaba la enseñanza, yo estaba listo con mi libreta, con mi pluma, mi lápiz, y lo mínimo que yo hacía eran 15 preguntas por enseñanza. Me apasionaba la enseñanza. Yo le decía a Dios, Dios, yo quiero ser como mi pastor. Yo quiero escribir artículos. Yo quiero escribir documentos teológicos. Yo quiero tener una computadora. En aquel tiempo estaba súper lejos de una computadora. Yo quiero, Señor, reunir personas y enseñarles. Y recuerdo que el pastor me decía, vengas hermano Moy, vengas a mi oficina. Si puede, vengas. Y yo me iba todas las tardes a la oficina del pastor. Yo observaba todo lo que hacía. Mi primer documento que yo leí se llamaba el dogma de la iglesia. Yo me leí todo ese documento, lo repetí como unas 4 veces. Y me apasionaba, yo le oraba a Dios, yo le soñaba a Dios que me ayudara a enseñar, que sea un maestro yo, decía. Eso fue en 1994. En el 2014, Dios me concede junto con otro hermano que ya está en otro país, abrí el Instituto Bíblico en Omoa Cortés, en la zona norte de Honduras, en el 2014. Allí me tocó escribir muchos folletos del Nuevo Testamento para impartirlo a los alumnos. Dios me concedió una computadora. Oiga bien, del 1994 al 2014, Dios tardó todo ese tiempo para concederme a mí el privilegio de enseñar. Y del 2014 al 2024, yo sigo enseñando la palabra de Dios. Y le digo una cosa, no es cuando nosotros decimos, es cuando Dios dice, pero todo pasa por una relación con Dios. No habrá nada si no es a través de una relación Dios-hombre. Y yo tenía un desasosiego, yo tenía una intensa necesidad, pero era mi emoción, no estaba preparado. Pero ¿qué pasa? Entre 1994 y el 2014 yo me preparé, yo leía libros, yo leí la palabra, yo me documenté, yo investigué, yo oré, yo ayuné, yo le busqué a Dios. En ese tiempo Dios me equipó para ponerme a enseñar. Y ahí venimos caminando de la mano con el Señor, siempre creciendo. Y recuerde esto, los cristianos crecemos hacia arriba, no hacia los lados, no hacia aquí, crecemos hacia arriba. Amén. Hacia donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Porque de Él viene todo. Él es quien nos concede la sabiduría. Él es quien nos concede el entendimiento, la comprensión, la revelación. Él nos concede su superintendencia. Él nos concede su elevación. Él nos concede todo para que podamos comprender las Escrituras y asimismo ponerlas por obra y ser edificados. Amén. Entonces, vamos avanzando, hermanos. Recuerde, el deseo de crecer está en el hombre, pero solo podrá ser satisfecho a través de una relación con el Padre. Dirección del deseo de crecimiento del hombre. Vamos a ver hacia dónde debe ser dirigido, explicar de qué manera puede una persona utilizar la fuerza de su deseo innato, o sea, un deseo que nace con él, de crecimiento que progresa hacia Dios. ¿Qué es progresar? Es avanzar hacia adelante. Hemos presenciado alguna vez los esfuerzos destinados a ponerle un dique a un río torrentoso. Es posible que sí, es posible que no. ¿Alguna vez usted ha visto una represa? Yo sí la he visto. A veces resulta casi imposible hacerlo, por el tremendo poder y la fuerza de las aguas que complican notoriamente la tarea. Ese movimiento hacia adelante
tomó el nombre de dinámica. O sea, fuerza hacia adelante, no hacia atrás. Dinámica es por lo tanto una fuerza interior que exige movimiento. Dios ha colocado esta fuerza en el hombre, pero al mismo tiempo Dios le permite al hombre escoger la dirección. O sea, en este sentido, tendría que llamarse a esto también la elección hacia dónde va, se llama libre albedrío, que habrá de darle a esa fuerza. Podemos decir que el río del deseo que hay en todo hombre se desplaza en diversas direcciones buscando su propio curso. Ahora, esta fuerza debe de está en nosotros, el querer. Bueno, cuando usted dirige una iglesia, dice, bueno, hermanos, aquí necesitamos comprar esto, necesitamos hacernos de este equipo de alabanza, necesitamos este material para la enseñanza. Eso se llama dinámica. Dinámica que impulsa. Porque nosotros sabemos que todos esos elementos son necesarios e importantes, amén, para el avance de la obra. Que se necesita un transporte para traer a los hermanos, para llevarlos, todos esos factores que denotan un deseo de impulsar hacia enfrente, hacia adelante, de expansión, la obra de Dios. Eso está en el hombre. Amén. Eso está en el hombre. Es importante buscar la voluntad de Dios para que Dios nos dirija hacia dónde quiere que nosotros crezcamos. ¿En qué área? ¿En qué parte de nuestra vida o de nuestro ministerio nos está faltando crecer? Es muy importante pedirle a Dios, Señor, mira, ¿en dónde estoy estancado? ¿Qué es lo que debo hacer para yo crecer? ¿Verdad? Entonces, eso lo dicta el Señor por medio de su Santo Espíritu. Pero en nosotros está el deseo de crecer. Pidámosle a Dios que Dios nos ayude, amén, a direccionar correctamente esa fuerza. Dirección basada en la vida de Jesús. Ejercitar la fe en Cristo para cumplir el verdadero propósito de nuestro deseo de crecer. Jesucristo vino a nuestro mundo como revelación de la preocupación de Dios de que halláramos nuestro verdadero propósito. Jesús es un modelo de la correcta relación Dios-hombre. Jesús es un modelo de la correcta relación Dios-hombre. ¿Por qué? Porque Jesús como hombre creció en sabiduría, creció en estatura y creció creció en el aspecto de que tenía favor para con los hombres. O sea, Él es el modelo perfecto del crecimiento. Y nosotros debemos tomar el ejemplo del Señor. Debemos tomar el ejemplo del Señor para nuestra vida. Su integridad fue el resultado de una vida en correcta comunión con su fuente. Su vida, su muerte y su resurrección le abrieron al hombre el camino para cumplir plenamente su propósito. O sea, la vida, muerte y resurrección le abrieron al hombre el camino para cumplir plenamente su propósito. O sea, yo puedo vencer, yo puedo derrotar todas aquellas cosas que están en mí que me impiden crecer en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él, su vida, en vida, derrotó los poderes de la maldad, derrotó a Satanás, derrotó la tentación y derrotó todas las cosas que existían en el mundo, todo lo mundano. Entonces, Él nos da la victoria, amén, nos da la victoria para poder derrotar todo aquello que venga a nuestra vida o esté en nuestra vida que nos impida crecer. Vale, le voy a poner un ejemplo. La enemistad le impide crecer. El rencor le impide crecer. La falta de perdón le impide crecer. La falta de lealtad, la falta de fidelidad le impide crecer. Entonces, ¿cómo puedo derrotar eso? A través del ejemplo de Jesucristo. Su integridad. Fue un hombre íntegro. ¿Qué es íntegro? Es alguien de una sola pieza.
una sola moral, una sola identidad. No tenía doble cara, no tenía doble identidad, una sola pieza. Entonces, su victoria nos ayuda a nosotros a cumplir el propósito que Dios nos ha puesto. Lo que el pecado le robó al hombre, Cristo se lo devolvió. Por medio de la fe depositada en Cristo, nacemos en la familia de Dios y descubrimos la correcta dirección para la dinámica de nuestro espíritu. O sea, ¿quién es el que nos direcciona? Es Cristo Jesús. A mí, pues, gracias a Dios, a mí no me sacó de un mundo perdido. Mi único pasatiempo era jugar fútbol, era un muchacho de 16 años, pero ¿qué pasó? Usó la muerte de mi madre para poderme encontrar. Fue la única forma. Entonces, ¿qué sucede? A través de la fe en Cristo, nosotros encontramos la ruta correcta para poder canalizar nuestro deseo de ser alguien, de crecer. ¿Y cuántas veces yo quise ser un ingeniero civil? Yo estudié en la universidad algunos años. Yo quería ser un ingeniero civil, yo quería construir casas, puentes, carreteras. Tenía todo para hacerlo, pero yo estaba queriendo crecer en eso. Pero Dios me llamó a mí. Amén. Me encontró, me llamó, me limpió, me perdonó, me restauró y después me llamó al ministerio. Y ahí es donde Dios puso la ruta para que yo canalizara mi deseo de crecer. En todos nosotros debe de haber un deseo de crecer. Y yo sé que usted tiene el deseo de crecer. Amén. Y el Señor le va a ayudar. Le va a ayudar porque en Él todo es posible. Vamos a ver otra dirección basada en la seguridad de la salvación. Explicar por qué son sobrenaturales las bases de nuestro crecimiento espiritual. Algunas personas creen que el hecho de haber nacido de nuevo constituye la meta final del creyente. No es esa la meta final. Allí es un punto de inicio. Pero el mero conocimiento de que somos creyentes no nos garantiza de ninguna manera una vida cristiana dinámica. Un vivir dinámico supone crecer y estar en permanente movimiento. O sea, la vida cristiana en sí misma debe de ser dinámica. O sea, debe de tener anhelo de crecer. Eso está como que una persona se convierta al Señor, acepte a Cristo, Dios lo perdona y todo, y solo se congrega el domingo y el resto de la semana, aunque tenga tiempo disponible, no hace nada para Dios. Y solo el domingo va, porque como el domingo es culto donde todos los humanos buscan una iglesia, entonces el domingo llega a la iglesia. Así jamás va a crecer. La vida cristiana supone que sea dinámica. Yo quiero crecer. Yo quiero ser alguien. Yo quiero ser un pastor. Yo quiero ser un maestro. ¿Sabía usted que hay escasez de maestros? ¿Sabía usted, mi amado, que hay escasez de maestros? Todo el mundo quiere ser pastor, todo el mundo quiere... Bueno, no, pastor no. Todo el mundo quiere ser profeta y quiere ser apóstol. No sé qué pasa en Perú, pero en Honduras todo el mundo quiere ser profeta. Todo el mundo quiere ser apóstol. Hay más profetas en Honduras que en toda la historia de Israel. Y no digamos Latinoamérica. Entonces, pero nadie quiere ser un maestro. ¿Por qué nadie quiere ser un maestro? Yo le explico en palabras sencillas y cortas. Porque el maestro debe de leer y leer. Muchos libros debe leer. Sus ojos se van a deteriorar. Mis ojos se han deteriorado desde que yo enseño en el IBS. Debe de profundizarse, debe de equiparse, debe de invertirse. Nadie quiere ser un maestro porque el precio es muy alto. Entonces, mis amados, la meta de nosotros debe de ser crecer. Amén. Debe de ser crecer. De la misma manera que un bebé recién nacido
crece porque tiene vida, así también ocurre en el nuevo creyente. Ahora tiene la posibilidad de moverse en la dirección que Dios quiere que se mueva. Pero el crecimiento no es automático. El creyente tiene que querer crecer hacia la madurez cristiana. Y tal detalle, como decía Cantinflas, ¿te quiere crecer? Dios le va a proveer todo y le va a facilitar todo. ¿Sabía usted, mi amado hermano, que yo ya había decidido no seguir enseñando? Yo dije, bueno, gradúo esta promoción virtual, solo me queda una, la termino, ya voy a descansar, ya no voy a seguir. Cero IBS. En eso me cae la llamada de la hermana Kenia. Dios mío, digo, Señor, mejor no digo nada. Yo, cállate, Moisés. Cállate, mejor no digas nada, cállate. Es imposible decirle no al Señor. Y cuando los veo a todos, los vi a todos ustedes, dije, no, yo no le puedo decir que no. ¿Cómo le voy a decir que no? Es imposible decirle no al Señor. Dios quiere que canalicemos todo en la ruta que nos ha marcado. Y verá usted el respaldo de Dios siempre. Verá usted el respaldo del Señor siempre. El creyente tiene que querer crecer hacia la madurez cristiana. Aquí está esta ilustración, vida en movimiento. Vemos al hombre de Dios moviéndose, crecimiento del creyente y la meta final, la madurez cristiana, la semejanza de Cristo. Allí en la madurez es cuando ya no necesitamos que nos ande llamando el pastor, ya no necesitamos que nos ande corrigiendo el Señor, ya no necesitamos que nos ande hablando el Espíritu, mira, levántate a orar, mira, no, ya no ocupamos eso. ¿Por qué? Porque ya maduramos. Ya no nos incomoda que no nos den la bienvenida en la iglesia. Ya no nos incomoda que nos den la mano porque ya maduramos. Eso es madurez cristiana. Como dice, bueno, cuando miremos el liderazgo cristiano, una de las cualidades del cristiano, del liderazgo, es ser un pedazo de roca. Carácter. Sé un pedazo de roca. A la roca usted la puede insultar, usted la puede martillar, la puede botar, la puede mover, la puede tirar y la roca sigue siendo roca. No cambia. Así debe ser el creyente. Creyente maduro, le digan lo que le digan, vea lo que vea, oiga lo que oiga, sigue siendo un creyente maduro. No lo mueve ni doctrina, ni espíritu, ni carta, ni profecía, ni nada. Ahí está firme donde Dios lo tiene, porque allí quiere el Señor glorificarse en él. Esa es la madurez cristiana. Veamos la dirección basada en el conocimiento del crecimiento natural. Comparar el crecimiento espiritual con el crecimiento natural. Bueno, ya hemos tenido bastante noción de esto. Nuestra vida en Cristo es semejante a una semilla. En la Biblia muchas veces se usan ilustraciones de plantas y de labranza para explicar el crecimiento y la madurez espiritual. Cuando nacemos de nuevo lo hacemos a partir de una simiente incorruptible. ¿Cuál es esa simiente incorruptible? Es el Espíritu Santo, o la palabra, perdón. Es la palabra la que produce la nueva vida. La Biblia describe esta especial simiente en 1 de Pedro 1:23. Yo quisiera que un hermano, a ver, tal vez hermano John tiene la Biblia allí, o no sé, hermano Juan Carlos, cualquiera, que pueda leerme 1 de Pedro 1:23, por favor, para que miremos el texto que nos dice. Amén. Amén. Sí, hermanita, léamelo, por favor. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, hermana Cindy. Entonces, la palabra es la que produce la nueva vida. La palabra es la que activa el espíritu humano que está muerto en pecado. Amén. Entonces es ahí donde nace la vida espiritual. Porque el hombre, amén, aunque su alma está activa, porque el alma es la que le dice, mira, hay que trabajar,
hay que educarse, hay que cepillarse los dientes, hay que ducharse, hay que hacer todas las actividades que tienen enfoque en el mundo, pero el espíritu Dios lo dio para que tenga conciencia de que hay un Dios que necesita orar, esa persona que necesita ayunar, que necesita leer la palabra. Entonces, como el espíritu está cautivo en pecado, porque toda la personalidad está en pecado, entonces cuando entra la palabra a sus oídos y Dios abre su corazón para que entienda esa palabra, entonces usted viene y dice, yo necesito pedirle perdón a Dios por mis pecados. Usted se convierte a Cristo. En ese momento su espíritu es libertado de las cadenas. Mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se dio a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué sucede? El espíritu nace de nuevo. Y ahí comienza su vida espiritual. Usted le entra un deseo de orar. Usted le entra un deseo de ir al culto. Usted le entra un hambre de estar en la iglesia. Usted ve la iglesia linda. Hermano, aunque sea una enramadita allí con ramitas y piso de tierra, pero usted siente la gloria de Dios allí en ese lugarcito, porque su espíritu nació de nuevo y su alma fue regenerada y restaurada por el poder y la gracia del Señor Jesucristo a través de la poderosa palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo, porque la palabra de Dios es poder y potencia. Claro, cuando entra esa palabra, destruye los yugos de esclavitud, destruye las cadenas que Satanás había puesto en esa alma y en ese espíritu, y cuando son liberados toman el control del cuerpo, como dice Romanos 8.1, que no hay condenación para los que viven en el espíritu. Entonces, ¿qué sucede? El espíritu toma el control de la voluntad humana y el Espíritu Santo le dice a esa persona, necesito que te levantes ahora. El espíritu del hombre inmediatamente va para arriba porque es él el que está controlando, porque es él el que está siendo regenerado. Entonces, hermano, nuestra vida en Cristo es semejante a una semilla, y esa semilla que produjo nuestra vida espiritual es la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bueno, en el capítulo 3, versículo 9 de la primera carta de Juan habla de la simiente de Dios que permanece en nosotros los creyentes. Bien sabemos que en toda la vida la energía potencial para el pleno crecimiento yace en la pequeña semilla. Por ejemplo, la energía potencial para el pleno crecimiento de la planta de trigo yace en la semilla de trigo. Resulta difícil imaginar y crecer que un enorme árbol provenga de una semilla pequeña. Pero la naturaleza de la planta contenida en la semilla puede verse solamente en el proceso de crecimiento. En el creyente recién nacido, la energía potencial para alcanzar la semejanza de Dios es la palabra de Dios. Amados hermanos, entre más palabras recibes, más potencial recibes. Y esa palabra te irá hablando, y tú vas a ir reaccionando y vas a ir apartando muchas cosas de tu vida, y eso permitirá que tu vida crezca. Porque así como una plantita, las enredaderas, y como le decimos acá en Honduras, el matapalo, que es la hierba, es aquella planta que se apodera de otra planta parasitaria, que se apodera de esa planta y la absorbe y la chupa y la mata. Así son aquellas cosas que están en el hombre. Puede ser pecado, otras cosas que le impiden crecer. Entonces, ¿quién es el que poda? ¿Quién es el que corta todo eso? Es la palabra. Es la palabra. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he predicado, dijo Jesús. Es fundamental. Terminamos con esta. Es posible que nos hayamos planteado la siguiente pregunta. ¿Por qué será que el proceso del crecimiento espiritual no es un proceso más fácil? Es una buena pregunta. ¿Por qué será que el proceso del crecimiento espiritual no es un proceso más fácil? Hermano, mire,
Usted puede tardar 40 años en construir su vida espiritual y le va a costar lágrimas. ¿Acaso no ha padecido pruebas? ¿Acaso no ha sufrido tribulaciones, hermano? ¿Acaso no ha sufrido todo tipo de detracciones en su contra? Cuesta renunciar al yo personal, cuesta, es duro. Y muchas veces le decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y en un segundo, hermano, podemos destruir toda una vida espiritual, pecando. En un segundo. Entonces, a veces nos hacemos esta pregunta, ¿por qué el proceso de crecimiento espiritual no debería ser más fácil? Nuevamente la respuesta la tenemos en la naturaleza. La semilla tiene muchos enemigos naturales. Puede ser enterrada demasiado profunda o demasiado superficial. Mire, el viento la puede arrebatar, la tierra puede ser pedregosa o llena de semillas de cardos. Muchos labriegos deben enfrentar tareas al parecer imposibles para lograr una cosecha. Permanece el hecho real de que la semilla siempre producirá dadas ciertas condiciones óptimas. Entonces ahí nos vamos a la parábola del sembrador. Los tipos de terreno. El de las piedras, el de las semillas, el que cayó encimita, el que cayó junto al camino, pero la que cayó en buena tierra produjo a 100, a 60 y a 30 por uno. 100 semillas, 100 semillas por una semilla. 60 por uno, 60 semillas por una semilla. Y 30 semillas, o sea, la que debió ser la regularcita, produjo 30 semillas por una semilla. Cualquiera de los tres es una victoria total. Pero el que es 100 por uno, gloria a Dios por ese. Todo depende de nuestro corazón. Como le decía hace unos momentos, el rencor, la falta de perdón, el desprecio y tantas cosas negativas tienen al corazón lleno de ramas o de raíces que impiden que la semilla de la palabra encuentre un espacio adecuado y pueda germinarse y pueda producir lo que Dios quiere que ella produzca en ese corazón. Entonces, esta es la primera lección, amén, la primera lección que hemos tenido de nuestra clase de crecimiento espiritual. Voy a cortar aquí para ver si hacemos o escuchamos algunas sugerencias de los hermanos. Vamos a